El polvo se adhería a la piel de Gabriel como una segunda y sudorosa capa. Llevaba 2 días en la vieja mansión de su tía abuela Elara, y el aire viciado olía a naftalina, cera rancia y un matiz más sutil, algo así como almendras amargas. Elara había muerto a los 94 años, dejando a Gabriel, su único pariente vivo, la pesada carga de una fortuna menor y una propiedad monumentalmente decrépita en las afueras de un pueblo que figuraba a duras penas en el mapa. La mansión, llamada Veridian, era un laberinto gótico con más sombras que ventanas y un silencio tan denso que parecía absorber el sonido. La tarea de Gabriel era simple: catalogar y vender. Pero mientras se abría paso por el salón principal, su pie tropezó con un pequeño objeto de porcelana. Cayó de rodillas para inspeccionar lo que había desenterrado de debajo de una pila de tapetes viejos. Era una caja de cedro oscura, no más grande que un joyero, asegurada con un diminuto broche de bronce. Al abrirla, un aliento frío, como el de una tumba, pareció escapar. Dentro, sobre un cojín de seda deshilachada, descansaba la muñeca. No era una muñeca bonita. Era antigua, eso era evidente. La porcelana de su rostro estaba agrietada, dándole una expresión de tristeza o, peor aún, de profunda y contenida maldad. Llevaba un vestido de terciopelo verde musgo y encaje amarillento, y su cabello, de un negro brillante y artificial, caía en rizos perfectos. Pero eran sus ojos. Los ojos de la muñeca, de cristal soplado de un color marrón tan oscuro que parecía negro, estaban fijos en Gabriel. No solo fijos, sino que daban la espeluznante impresión de mirarlo. No con la mirada vacía de un juguete, sino con una inteligencia fría y observadora. En la tapa interior de la caja, escrita a mano con una caligrafía temblorosa, encontró una nota de Elara. Asterisco: a quien encuentre a Lilia después de mi partida, ella necesita el silencio y la oscuridad. Guárdala y nunca, bajo ninguna circunstancia, la saques de esta caja. Ella fue un regalo para mí, y ahora es una herencia para ti. No te rías de esto, mi niño. Hay cosas más allá de lo que la luz puede tocar. Asterisco. Gabriel, un joven de 28 años, cínico y pragmático, sonrió con nerviosismo. Una superstición de anciana. Dejó la caja sobre la mesa de la biblioteca y continuó con su trabajo, tratando de ignorar la intensa sensación de estar siendo juzgado por un juguete de porcelana. La primera noche fue la peor. Gabriel se había acostado temprano, exhausto por la limpieza, en una habitación de invitados sorprendentemente bien conservada. Alrededor de las 3 de la mañana, lo despertó un sonido. Un crujido. Sonó como madera vieja, pero no el crujido de la casa asentándose. Era un sonido deliberado, como si alguien estuviera caminando a pasos muy lentos, de puntillas, sobre el parquet del pasillo. Gabriel se incorporó, el corazón latiéndole contra las costillas. Solo es el viento, se dijo, agarrando el pesado candelabro de metal de la mesita de noche. El sonido se detuvo justo enfrente de su puerta. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio tenso, como el que se produce antes de que caiga un hacha. Entonces, escuchó algo más, proveniente del pasillo, un sonido bajo, raspante. Como uñas de porcelana arrastrándose sobre una superficie de madera. El joven se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. El raspado se repitió, pero esta vez fue acompañado por un susurro apenas audible, más un pensamiento en la cabeza de Gabriel que un sonido real. Asterisco. Gaby, asterisco. La voz era infantil, pero había una sequedad y una profundidad en ella que helaba la sangre. Gabriel no esperó más. De un salto, corrió hacia el interruptor de la luz. El pasillo se inundó con la débil luz amarilla de una bombilla antigua. Estaba vacío. El parquet pulido brillaba inofensivamente. Excepto por algo. Junto a la alfombra, en el mismo lugar donde el sonido se había detenido,
había una línea delgada y casi invisible de polvo de cedro finamente molido. Gabriel sabía que el polvo de cedro era el que había cubierto la caja de la muñeca. A la mañana siguiente, Gabriel ignoró el incidente, convencido de que su mente le había jugado una mala pasada. Metió la caja de Lilia en el fondo de un baúl polvoriento en el sótano y lo cerró con un candado oxidado. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, una extraña sensación de pérdida comenzó a crecer. No podía concentrarse. Sentía una irritabilidad que no era propia de él, y un escalofrío persistente en la base del cuello. Esa tarde, mientras empacaba un conjunto de viejos libros de poemas, se detuvo frente a un espejo de cuerpo entero, manchado por el tiempo. Quería asegurarse de que no parecía tan pálido como se sentía. Mientras se miraba, notó algo extraño en la muñeca de su mano izquierda. Una marca. Era pequeña, apenas perceptible, justo encima de su pulso, dos líneas paralelas, curvas y perfectas, como la sutil marca que dejarían pequeños dedos si se aferraran con fuerza. La piel estaba levemente amoratada, como si la presión hubiera sido interna. Un escalofrío recorrió a Gabriel. ¿Cuándo se había hecho eso? Justo en ese momento, el silencio de la casa se rompió con un golpe seco que venía del sótano. Un terror frío y irracional se apoderó de él. Corrió escaleras abajo, encendiendo las luces con manos temblorosas. Llegó al sótano, se acercó al baúl donde había guardado la muñeca y deslizó la linterna sobre el candado. El candado seguía puesto. Pero el baúl estaba abierto. La tapa había sido violentamente forzada, la cerradura de hierro destrozada. El interior estaba vacío. La caja de cedro no estaba. Gabriel dio un paso atrás, con el candelabro temblándole en la mano, un nudo de puro pánico estrangulándole la garganta. ¿Cómo? ¿Quién? Entonces, vio la sombra. En el extremo más oscuro del sótano, entre las telarañas y la madera podrida, había un diminuto rincón donde la luz de la linterna se negaba a llegar. Y desde ese rincón, por un instante fugaz, Gabriel creyó ver el destello de un terciopelo verde musgo. Una voz, esta vez clara y espeluznantemente cercana, susurró su nombre desde algún lugar detrás de él. No era la voz de un niño. Era la voz de algo muy viejo, vestida con la cáscara de la inocencia. Ahora, tú eres mío, Gabriel. Gabriel se giró de golpe, la linterna cayendo al suelo y rompiéndose en la oscuridad. Él estaba solo. Pero sabía, con una certeza que congelaba el alma, que Lilia estaba en la casa, y que ya no estaba en la caja. La muñeca lo había estado observando. Y ahora, había salido a jugar. Gabriel no corrió. No podía. El terror lo había inmovilizado, convirtiéndolo en una estatua de carne y hueso en medio de la oscuridad del sótano. La voz, seca y antigua, resonaba en el eco de su mente. Asterisco. Ahora, tú eres mío, Gabriel. Asterisco. El sonido de la porcelana al romperse, cuando la linterna cayó, le había dado unos preciosos segundos. El joven se obligó a moverse, tropezando hacia las escaleras. Se arrastró fuera del sótano y cerró la pesada puerta de madera, girando la llave oxidada 2 veces. No evitaría nada, pero era un acto reflejo de negación. Subió corriendo al piso principal, con la intención clara y simple, escapar. El coche estaba en la entrada, y la carretera, aunque solitaria, significaba libertad. Mientras cruzaba el salón, notó que la atmósfera había cambiado. Antes, la casa era polvorienta y fría. Ahora, estaba activamente helada y, lo que era peor, las sombras parecían más profundas, como tinta derramada en las esquinas. Llegó al vestíbulo. Sus ojos se fijaron en el perchero junto a la puerta principal. Su chaqueta de cuero, sus llaves y, crucialmente, su teléfono. Estaba a solo 3 pasos de la libertad cuando escuchó un golpe sordo y rítmico. Toc, toc, toc. Venía de dentro de la chaqueta. Gabriel se detuvo, el sudor frío recorriéndole la espalda. Se acercó con la mano temblando y deslizó los dedos en el bolsillo derecho. No había nada más que el tejido. Toc, toc, toc. El sonido se detuvo en el momento en que sus dedos tocaron el fondo del bolsillo izquierdo. Sacó la mano y vio el objeto que había estado golpeando la tela,
un diminuto zapato de cuero, la talla perfecta para la muñeca Lilia. El zapato no estaba ahí cuando dejó la chaqueta. De repente, la puerta principal, una masa sólida de roble antiguo, se cerró con un estampido que sacudió los cimientos de Veridian, haciendo saltar el polvo de las vigas. Las llaves habían desaparecido del gancho. Estaba encerrado. Y Lilia estaba jugando a las escondidas. Gabriel se refugió en la biblioteca, la habitación donde había encontrado la muñeca por primera vez. Encendió todas las lámparas de aceite que encontró, luchando contra la oscuridad invasiva. Necesitaba entender la advertencia de Elara. Rastreó los estantes, desesperado, hasta que sus dedos encontraron un diario encuadernado en piel marrón, escondido detrás de una colección de Shakespeare. Lo abrió con manos febriles, saltándose las entradas mundanas hasta que encontró la última década de vida de su tía. 1978, julio de 2012. Lilia ha vuelto a moverse. La dejé en la ventana de la sala de sol, disfrutando de la luz de la tarde. Fui a hacer mi té y, cuando volví, estaba sentada en la chimenea, en la habitación de invierno. No tiene cuerdas. No es un juguete mecánico. Es, activa, 1985. Enero 3. Hoy el jardinero, el pobre señor Hobbs, encontró a su gato mutilado en la caseta de herramientas. Justo ayer, lo escuché gritarle al espejo. Dijo que la niña le había robado el ojo. Lilia había estado en el porche. Me miró, con esos ojos de obsidiana, y supe que él no había estado loco. Me está volviendo dependiente. Ella quiere que la cuide. Quiere mi alma, 1990. Noviembre 29. El pacto se está debilitando. Ella fue hecha hace siglos por las gitanas, un recipiente para la entidad de un espíritu maligno que se negaba a pasar. Me eligió porque yo estaba sola. Le di mi silencio y mi devoción para que no buscara otras víctimas. Si me voy, ella buscará a mi pariente más cercano. Ella necesita a alguien que la herede. Necesita un huésped. Debo proteger a Gabriel. Debo encerrarla y esperar. El bolígrafo de Elara terminaba ahí. La última página estaba manchada con lo que parecía ser una lágrima seca. Gabriel cerró el diario, sintiendo una náusea helada. No era un juego. Lilia era una prisión, y ahora él era el nuevo carcelero, o más bien, la nueva presa. El silencio era insoportable. Era el silencio de una criatura al acecho. Gabriel se puso de pie, su mente en una carrera desesperada por encontrar una salida, una herramienta, cualquier cosa. Mientras caminaba, sus ojos captaron algo en el suelo de madera. Era tenue, pero inconfundible. Un rastro. Un rastro de ceniza. Como si algo muy pequeño y pesado hubiera sido arrastrado desde el sótano, a través del vestíbulo, y ahora se dirigía hacia la parte más antigua de la casa, la torre del reloj. Siguió el rastro, moviéndose sigilosamente, como si sus propios pasos pudieran alertar a la entidad. La ceniza terminaba en la escalera de caracol de la torre. Gabriel levantó el candelabro. La luz revelaba los desgastados escalones de piedra. Pero en el primer escalón, había un nuevo objeto. Una madeja de cabello negro, sedoso y brillante, idéntico al de Lilia, envuelto pulcramente alrededor del pasamanos de hierro. Era una ofrenda o, peor, una invitación. Con el corazón latiéndole como un tambor frenético, Gabriel subió. El aire se hizo más frío con cada giro. La ceniza se esparcía de forma más abundante. Alcanzó el rellano. La puerta de madera de la cámara del reloj estaba abierta. Entró. La habitación era circular y oscura, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por las rendijas del reloj. En el centro, descansaba el pesado mecanismo de bronce, cubierto de óxido y telarañas. Y sobre la esfera del reloj, donde deberían estar las manecillas, había algo más. Lilia. La muñeca estaba sentada, perfectamente erguida, con sus piernas colgando sobre el abismo del mecanismo. Su vestido verde destacaba contra el metal oscuro. Sus ojos vidriosos no estaban fijos. Se movieron. Se enfocaron. Y luego, levantó su mano derecha. No era un movimiento tosco.
Era un gesto lento, deliberado, de bienvenida. En su mano, la muñeca sostenía un objeto que brillaba bajo el claro de luna, las llaves del coche de Gabriel. Lilia sonrió. O al menos, la luz y las grietas de la porcelana hicieron que pareciera una sonrisa. El tiempo se acaba, Gabriel, susurró la voz helada, resonando en las paredes de piedra. Si me quieres, tienes que venir a buscarme. Pero te advertiré, la caída es larga. Mientras decía esto, con un movimiento suave de su mano de porcelana, dejó caer las llaves del coche justo en el centro del mecanismo, donde el engranaje principal comenzaba a girar. Gabriel dio un paso instintivo hacia adelante. Y en ese momento, una nueva voz, un susurro que no era el de Lilia, pareció emanar de la base del reloj. Era una voz débil, agónica. No la toques. Su alma está en la torre. Gabriel miró la muñeca, luego al mecanismo, luego a su mano, donde la marca de los pequeños dedos de porcelana ahora parecía pulsar. Estaba en la cima de la casa. Las llaves estaban a punto de ser trituradas. Y Lilia esperaba. El pensamiento de quedar atrapado en la mansión con Lilia era más aterrador que cualquier riesgo físico. Además, el susurro agonizante que emanaba de la torre había confirmado su temor, la muñeca era la clave para su cautiverio. Gabriel tomó una decisión rápida y desesperada, intentar recuperar las llaves. Dio un paso hacia la base del mecanismo. El reloj era una masa de cobre oxidado y dientes gigantescos. Las llaves de su coche se habían deslizado entre dos engranajes macizos y dentados, a punto de ser aplastadas por el lento y pesado movimiento del mecanismo principal. Lilia lo observaba desde la esfera, su cabeza inclinada, la quietud de su postura más amenazante que cualquier grito. Ignorando el frío y la voz seca que le taladraba el nombre, Gabriel se agachó. Tuvo que hundir la mano profundamente en la maquinaria sucia y aceitosa para alcanzar el manojo de llaves. Justo cuando sus dedos rozaron el metal, el engranaje principal se movió. ¡Clac! Gabriel gritó de dolor. No había sido el engranaje, había sido Lilia. La muñeca había saltado de la esfera y se había aferrado a su brazo. Los dedos de porcelana, pequeños pero increíblemente fuertes, se clavaron en la herida preexistente de su muñeca. La marca de los dedos se abrió, y una pequeña línea de sangre brotó y cayó sobre el engranaje. Lilia no tiró. No mordió. Simplemente se aferró, transfiriendo a Gabriel una sensación de frío absoluto, como si el alma de la muñeca estuviera vertiéndose en su carne. No te vayas, graznó la voz infantil en su oído. Tú eres mi nuevo guardián. Mientras la muñeca le drenaba la fuerza, Gabriel sintió el desesperado impulso de defenderse. Con un rugido de pura adrenalina, usó su brazo libre para golpear el rostro de porcelana de Lilia contra el borde del mecanismo. La porcelana hizo un sonido seco y brutal. ¡Crack! La cabeza de la muñeca se giró 90 grados, quedando ladeada, y la mitad de su rostro se hizo añicos. El ojo derecho, el oscuro cristal, se desprendió y cayó en la maquinaria. Lilia soltó un chillido agudo, que no era el de una niña, sino el de un metal oxidado rasgando una roca. El agarre se relajó por un instante de agonía. Gabriel aprovechó. Agarró las llaves y sacó la mano de la máquina. El engranaje giró de nuevo, y el ojo de cristal fue triturado con un crujido sordo. Cadenas. Herido y temblando, Gabriel corrió hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo, mirando hacia la muñeca. Lilia ya no estaba en el engranaje. Estaba de nuevo sentada sobre la esfera del reloj, con la cabeza ladeada. Su rostro roto, sangrando una especie de líquido espeso y oscuro, revelaba la tela empapada de su interior. Un nuevo susurro, más fuerte y claro, provenía de la base del reloj. Gabriel se acercó, levantando su lámpara. La voz venía de dentro del mecanismo. La luz se filtró a través de un hueco en la caja de latón del reloj. Dentro, aprisionado por el engranaje, había un objeto aterrador, un cráneo humano. Era pequeño, diminuto, con una trenza gris y fina de cabello todavía adherida a la nuca. Y de ese cráneo salió la voz final. Elara. Gabriel comprendió. La tía Elara nunca había encerrado a Lilia. Ella se había sacrificado a la muñeca.
Se había ofrecido a sí misma para ser el huésped de la entidad, y Lilia la había matado, o lo que es peor, había atrapado su alma en el mecanismo de la torre para asegurar su control sobre la casa. El ara se había convertido en la advertencia, el susurro. Y el pacto se había renovado. Gabriel no pensó, solo huyó. Bajó las escaleras de la torre, salió de la biblioteca, corrió al vestíbulo. Las llaves estaban en su mano. Llegó a la puerta principal y la abrió con un esfuerzo desesperado. El aire exterior lo golpeó, fresco y limpio. Corrió hacia su coche y se metió dentro, encendiendo el motor. Las luces del coche iluminaron la mansión. Mientras conducía a toda velocidad por el camino de grava, miró por el espejo retrovisor. La luz se reflejó en la ventana del ático de la torre. Allí estaba Lilia. Sentada perfectamente, con la mitad de su rostro roto, viéndolo partir. Gabriel sintió una punzada de alivio tan inmensa que casi llora. Estaba libre. Condujo durante horas, hasta que el amanecer teñía el horizonte de púrpura. Se detuvo en la primera gasolinera iluminada que encontró. Salió del coche. Su corazón se calmó. Estaba a salvo. Pero al revisar su equipaje, recordó la nota de Elara. La muñeca era una herencia. Se había deshecho de la caja, pero la muñeca se había mudado por su cuenta. Gabriel sintió el peso en el bolsillo de su chaqueta. Lo sacó y lo puso sobre el asiento del pasajero. No eran las llaves. Era la muñeca. Lilia estaba allí, envuelta en el terciopelo verde musgo. Su rostro aún estaba roto, pero la grieta parecía haberse cerrado, dejando una cicatriz blanca. Y en lugar de los ojos de cristal oscuro, ahora solo tenía un ojo, el que no había sido triturado. Era el mismo que había visto la noche anterior, el mismo que había visto por primera vez en el sótano. Pero junto a él, un segundo objeto descansaba sobre el asiento. Era un regalo. Un pequeño ojo de cristal soplado, idéntico al que había perdido Lilia, pero de un color diferente, verde. Un verde que recordaba a los viejos vestidos de su tía abuela Elara, y que coincidía con el nombre de la mansión, Veridian. Lilia se había llevado el alma de Elara al reloj. Y ahora, había dejado un nuevo par de ojos para Gabriel. El horror final le golpeó como un puñetazo en el estómago. El juego no era escapar de Lilia. El juego era convertirse en el nuevo huésped. Y mientras Gabriel miraba la muñeca con el único ojo oscuro, un segundo par de ojos, los nuevos, los verdes, comenzaron a brillar débilmente en el asiento del copiloto, a la espera de ser usados. Lilia había completado su herencia.